Hola, preciosuras. Yo soy Victoria y estoy súper emocionada de compartir con ustedes una aventura que, literal, me cambió la vida. Imagínense esto, música ligera y súper llamativa sonando de fondo, mientras ven tomas hermosas de mi Indonesia natal. Y de repente, ¡pum!, cambiamos de escenario y aterrizamos en México, un país vibrante, lleno de color, sabores intensos y personas con una alegría que contagia. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando alguien de un rincón del mundo tan diferente como Indonesia viaja por primera vez y decide mudarse a México? Pues están en el lugar correcto para descubrirlo. Les cuento que esta joven indonesia, o sea, yo, decidió un buen día hacer las maletas y aventurarse a tierras mexicanas. Comenzamos esta aventura juntos. Mis amores, una de las primeras cositas que, de verdad, me sacó muchísimo de onda cuando recién llegué a México fue la forma de saludar. Ustedes no se imaginan el shock. En mi querida Indonesia estamos acostumbrados a algo, digamos, un poquito más formalito, más reservado. Generalmente cuando conoces a alguien o saludas a tus amigos, un apretón de manos es lo más común. O a veces, si hay un poquito más de respeto por la edad o el estatus, hacemos una pequeña y sutil reverencia. Es algo súper normal para nosotros, una señal de cortesía y de mantener un espacio personal respetuoso, ¿saben? Imagínense mi cara cuando llego aquí y ¡zas! Todo ese protocolo se va por la ventana. En Indonesia, incluso entre amigos cercanos, mantenemos esa distancia respetuosa. Un abrazo puede darse, pero es más entre familia o amigos muy íntimos. Y los besos en la mejilla, ¡uff! Eso sí que no es común en un saludo cotidiano, menos con gente que apenas estás conociendo. Así que yo venía con ese chip, con esa programación mental de mi cultura. Pero entonces, llego a México y ¡boom! Me encuentro con que aquí la gente se saluda con besos en la mejilla. Y no crean que solo uno, a veces son dos. Uno de cada lado. ¡Pácatelas! Y lo más sorprendente para mí fue que esto pasaba incluso si apenas te estaban presentando a la persona. O sea, literal, hola, te presento a fulanito y ¡pum!, ya te estaban dando un beso en la mejilla. Al principio, no les voy a mentir, me sentía súper extraña, como si estuvieran invadiendo mi burbuja personal. Poco a poco, empecé a observar más, a fijarme en cómo interactuaban los mexicanos entre ellos. Veía que era algo súper natural para todos, una forma espontánea y genuina de mostrar afecto y cercanía. Con el tiempo, y después de muchas situaciones un poquito chistosas y otras de aprendizaje, comprendí que ese beso en la mejilla, lejos de ser invasivo, es una muestra de cariño, de calidez humana, de bienvenida. Así es la magia de conocer nuevas culturas, preciosuras. ¡Ay, mis amores! Ahora sí viene lo bueno. Si hay algo que define a un país y que puede ser un shock gigantesco, es la comida. Y créanme, entre Indonesia y México hay un universo de sabores de diferencia. En mi linda Indonesia, nuestra gastronomía es deliciosa, obvio, pero muy diferente. Nuestra base principal es el arroz. Comemos arroz con todo y a todas horas. Lo acompañamos con pescado fresco, pollo, verduras y muchas especias, pero generalmente son especias más aromáticas y suaves, no tanto ese picante que te hace sudar la gota gorda, ¿saben? Y entonces, aterrizo en México. Y ¡wow! Prepárense para la palabra clave, picante. Picante por aquí, picante por allá, picante por todas partes. Fue una verdadera revelación, y al principio, un desafío para mi pobre lengua. Lo que más me voló la cabeza fue descubrir que aquí en México, hasta las frutas se comen con chile y limón. Mangos, piñas, sandías. Todo con su chilito en polvo. En Indonesia jamás se nos ocurriría algo así. Para mí la fruta era dulce y refrescante, no un reto de valentía. Y ni hablar de las salsas, madre mía. Descubrí que en México existe un verdadero culto a las salsas. Recuerdo la primera vez que fui a una taquería y vi esa barra llena de recipientes con salsas de todos los colores y texturas. Me sentí como en un laboratorio de sabores. Claro que, como buena novata, me fui por la que se veía más inofensiva y ¡oh, sorpresa! Terminé con la boca en llamas. ¡Ja, ja, ja! Pero el choque no fue solo con los sabores, sino también con los horarios de comida. Esto sí que me descontroló la rutina al principio. En Indonesia estamos acostumbrados a almorzar bastante temprano. Y llego a México y me encuentro con que aquí, mucha gente, muchísima,
Almuerza súper tarde, a veces hasta las 2, 3 o incluso las 4 de la tarde. Casi la hora de la cena en Indonesia. Al principio me moría de hambre esperando la hora de la comida mexicana. Así es México, te transforma. Preciosuras. Hablemos ahora de algo súper importante en cualquier cultura, la familia, y cómo nos relacionamos con la gente. Tanto en Indonesia como en México, la familia es el pilar de la sociedad, eso sin duda. Le damos un valor enorme a los lazos sanguíneos y al apoyo entre parientes. Sin embargo, la forma en que convivimos y expresamos esa unión familiar tiene sus diferencias bien marcadas, y eso fue algo que me llamó muchísimo la atención desde que llegué a este país tan lleno de vida. En Indonesia, la familia es sagrada. Nos cuidamos, nos apoyamos, y hay un respeto muy grande por los mayores. Las reuniones familiares existen, claro, especialmente en festividades importantes o eventos familiares como bodas o nacimientos. Pero, en general, quizás nuestras reuniones son un poquito más formales o tranquilas en comparación. Y entonces, llego a México y me encuentro con un torbellino de convivencia familiar. Aquí, las familias suelen ser grandes, enormes a veces, y súper unidas, pero de una manera muy extrovertida y participativa. Parece que cualquier pretexto es bueno para reunirse. El cumpleaños del abuelito, el bautizo del sobrino, el partido de fútbol del domingo, o simplemente porque sí, porque es domingo y hay que comer juntos. Y esas reuniones, ¡wow!, son toda una experiencia. Imagínense, música a todo volumen, risas que se escuchan a varias cuadras, niños corriendo por todas partes, tías que te ofrecen más y más comida aunque ya no puedas más, y un ambiente de fiesta constante. Las sobremesas pueden durar horas, con pláticas animadas, chistes, anécdotas. Es una convivencia muy ruidosa, muy alegre, muy viva. Al principio, acostumbrada a la tranquilidad de mis reuniones familiares en Indonesia, me sentía un poquito abrumada por tanta energía junta, pero era una energía contagiosa. Es algo que valoro muchísimo de este país. Mis amores, si pensaban que ya les había contado todo sobre los contrastes, espérense a que les hable del ruido. O mejor dicho, de la diferencia en el soundtrack de la vida diaria entre Indonesia y México. En muchas ciudades y pueblos de Indonesia, especialmente en las zonas más residenciales o alejadas del bullicio comercial, las calles pueden ser sorprendentemente tranquilas. Claro que tenemos mercados ruidosos y tráfico en las grandes ciudades como Yakarta. No se imaginen un silencio sepulcral todo el tiempo. Pero, en general, hay una cierta cadencia. Momentos del día donde puedes escuchar el canto de los pájaros o el murmullo suave de las conversaciones. Y entonces, llego a México y es como si me hubieran subido el volumen de la vida al máximo. Desde el primer día, me di cuenta de que México es un país que suena, y suena fuerte. Los vendedores ambulantes con sus pregones característicos, el gas, aguas frescas, güerita, lleve los tamales oaxaqueños. La música que parece brotar de cada esquina, desde el reggaetón a todo volumen en el microbús, hasta el mariachi que te sorprende en una plaza. Y, por supuesto, los claxones del tráfico. Un concierto constante de bocinazos que parece ser el lenguaje secreto de los conductores. Al principio no les voy a mentir, me costó muchísimo trabajo adaptarme a tanto estímulo auditivo. Sobre todo por las noches. Acostumbrada a un silencio relativo para dormir, de repente me encontraba con que la fiesta del vecino seguía hasta tarde, o que el camión de la basura pasaba haciendo un escándalo a las 3 de la mañana, o simplemente el murmullo constante de la ciudad que nunca parecía detenerse. Hubo noches en las que me costaba conciliar el sueño. Sentía que mi cabeza no podía desconectarse de tanto ruido exterior. Fue un proceso gradual, como cuando te metes al mar y el agua fría poco a poco se va sintiendo más tibia. Mi cerebro empezó a filtrar los sonidos, a identificar cuáles eran ruido de fondo y cuáles necesitaban mi atención. Empecé a acostumbrarme al pregón del panadero, al ladrido del perro de la esquina, al sonido de la licuadora de la vecina preparando el desayuno. ¿Quién diría que ese ruido que tanto me agobiaba al principio, ahora es parte de lo que me hace sonreír y sentirme conectada con este país? ¡Ay, preciosuras! Llegamos a una de mis partes favoritas de vivir en México, sus fiestas y tradiciones.
Si hay algo que define a este país, es su riqueza cultural, que se manifiesta de una forma espectacular en sus celebraciones. México es un país que vive sus tradiciones con una pasión y una entrega que, de verdad, te contagian y te emocionan hasta lo más profundo. Yo venía de Indonesia, un país también con muchas tradiciones ancestrales y festivales coloridos, pero la forma en que México celebra la vida y la muerte es algo único en el mundo. Una de las primeras celebraciones que me tocó vivir y que me dejó completamente maravillada fue el Día de Muertos. ¡Qué cosa tan hermosa y conmovedora! En Indonesia no tenemos una tradición exactamente igual, donde se recuerde a los difuntos de una manera tan festiva, colorida y, a la vez, tan profundamente espiritual. Para nosotros, el recuerdo de los seres queridos que han partido es más íntimo, quizás más solemne. Así que ver cómo México transforma el duelo en una celebración llena de amor y alegría fue algo que me impactó muchísimo. Ver las calles llenas de flores de cempasúchil, con ese color naranja vibrante que ilumina todo. Los altares de muertos, tan elaborados y llenos de significado, con las fotos de los difuntos, su comida favorita, veladoras, papel picado. Era como entrar a un mundo mágico. Me impresionó ver a las familias enteras participando, preparando los altares con tanto cariño, compartiendo historias y anécdotas de sus seres queridos. No había tristeza en el ambiente, sino una profunda conexión y un homenaje lleno de vida. Entendí que para los mexicanos, la muerte no es el final, sino una transición, y que los seres queridos que se han ido siguen presentes en sus corazones y en sus tradiciones de una forma muy viva. Qué afortunada me siento de haberlo vivido. Y así, preciosuras, llegamos al final de esta aventura de choques culturales. Como pudieron ver, mi llegada a México desde Indonesia fue toda una montaña rusa de emociones y descubrimientos. A pesar de ese choque cultural inicial, de esos momentos de confusión con los saludos, la comida picantísima o el alegre ruido de las calles, les confieso que esta joven indonesia, o sea yo, se enamoró perdidamente de México. Me enamoré de su gente tan cálida y hospitalaria, de su comida que es una fiesta para el paladar, y de ese espíritu indomable y alegre que caracteriza a los mexicanos. Cada diferencia se convirtió en una lección. Las diferencias culturales pueden parecer enormes, como un muro gigante, cuando las ves por primera vez. Pero les aseguro que también son como puentes maravillosos que nos enseñan a valorar la increíble diversidad que existe en nuestro mundo.